con el delegado han tenido que coordinar esto se ha coordinado ya anoche. No, Entonces yo también tengo que estar en el tiempo, porque si no el tiempo me voy a pasar y no a la clase. Ya, yo creo que ya ahí nadie más entra, señor delegado. Listo. Entonces el día de hoy nos vamos a ocupar de métodos en epidemiología. ¿Ya? Tenemos el calendario del epidemiológico del 2025. Como ven, la notificación de todas las enfermedades dentro de las 24 horas, ¿no? Estas son las enfermedades que nosotros, sí o sí, si se llegan a presentar, nosotros tenemos que presentarlas obligatoriamente e inmediatamente. Y las de notificación semanal, pues, que esperamos toda una semana para poder informar, ¿no? Los días lunes, más que todo hasta las 12 del día de cada establecimiento de salud, son los que informan, ¿no? Y ahí tenemos que son 52 semanas, ojo con esto, el calendario epidemiológico son 52 semanas, 3 días, ¿ya? No son 48 semanas, son 52, ¿ya? Entonces, miren, ya hemos hecho el repaso de la epidemiología, ¿no? Que ha sido considerada pues como ciencia básica para la medicina preventiva y una fuente de información para la formulación de políticas de salud. Porque el Ministerio de Salud no solamente trabaja como decir, yo me levanto hoy día y voy a trabajar, ¿no? Sino hay políticas que prácticamente se da para nosotros poder trabajar. Por ejemplo, una de ellas es capacitar al personal, al recurso humano, ¿ya? Y actualizarlo. Por eso es que ustedes se están dando cuenta, hay capacitaciones en ENSAP, hay capacitaciones en los mismos establecimientos de salud, las mismas DILIS, ellos se encargan de programar, que se llama capacitaciones. Entonces el personal debe estar, como se dice, actualizado, ¿no? Porque la medicina, como les vuelvo a repetir, no es estática, ¿no? Y continúa, continúa. Esa es la situación que se vive ahorita en nuestro país, ¿no? Acá, como ven, miren, la epidemiología surge del estudio de las epidemias de las enfermedades infecciosas, ¿no? Tantas enfermedades antiguas anteriormente se han presentado, ¿no? Y de acuerdo, de ahí es donde ha partido, pues, lo que es la epidemiología, ¿no? Ahora, en el siglo XX, los estudios de la epidemiología se basaban en el estudio demográfico en las poblaciones, ¿no? Sus costumbres, sus hábitos, todo eso, ¿no? Y se empleaba bastante también la estadística, como a la actualidad también se viene empleando, ¿no? Ahora, en este siglo, en este siglo XXI, la epidemiología pues se basa en evidencias, ahí no vamos a estar hablando de supuestos, ¿no? Sino evidenciar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Ya? Y ustedes saben que a la actualidad pues se está viendo incluso ya la inteligencia artificial, todo esto de la informática también hay bastante adelanto, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta en las dimensiones de la epidemiología tres cosas importantísimas, ¿ya? Las variables, ¿no? La persona es la que está expuesta, persona que está en riesgo, la persona que se enferma, ¿ya? El lugar donde se produce la enfermedad, que ese es importante que tenemos que ver, porque ahorita si nosotros nos damos cuenta a nivel nacional, no tenemos en todo sitio, en todo lugar, por ejemplo, el mal de Chagas, no tenemos el dengue, ¿no? Se presentaría el dengue siempre y cuando, ¿qué se llama? Estaría pues, diseminado a nivel nacional, ¿no? Pero hay lugares donde tenemos, ¿no? Y entonces es importante conocer el lugar donde se está produciendo, ¿no? Y el tiempo, cuál ha sido, en qué tiempo se presentan estos casos. ¿Qué es importante? Estas tres variables epidemiológicas, ¿no? La persona, el lugar y el tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, ¿quién es el que enferma? ¿Dónde se produce el problema? ¿Cuándo fue? Son cosas que nosotros tenemos que tener que se llama, darle importancia, ¿ya? Antes,
se veía, pues hay modelos en cuanto a esto de la epidemiología, ¿no? Por eso tenemos el modelo tradicional ecológico, ¿no? Donde realmente tomábamos el medio ambiente, si actuaba en forma positiva o en forma negativa, que eso también estamos viendo en la actualidad, ¿no? Porque hay condiciones que va a determinar que se produzca la enfermedad, que se produzca la transmisión, ¿no? Y que nazca una causa, ¿no? O cuando sus elementos estos influyen en la historia, pues, de la enfermedad, ¿no? Que tiene que estar en equilibrio. Estas tres cosas importantes. Por ejemplo, el huésped, ¿no? El agente y el medio ambiente. O sea, esto tenemos que tener en cuenta. Cuando esto está en equilibrio, estos tres componentes, no va a haber ninguna enfermedad. La persona o la población va a estar prácticamente sana. Pero si hay un desequilibrio del medio ambiente, ¿no? O hay un incremento de la gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, el dengue que se está produciendo arriba, hay un incremento del virus, ¿ya? Del virus. Entonces, por eso es lo que se está produciendo estas epidemias, estos brotes epidémicos, ¿no? Y ahí tenemos, miren, las etapas de la epidemiología, ¿no? En la etapa clínico individualista, los médicos se identificaban en esa época a enfermos en forma individual, ¿no? O sea, los tratamientos también lo hacían en forma individual, solamente se trazaban en el cuadro clínico de la persona, ¿no? Y tenemos también las etapas de grandes epidemias, ¿no? Donde se centraba prácticamente en la afectación de enfermedades en grandes grupos humanos, ¿no? Que ustedes han escuchado, por ejemplo, de la peste, ¿no? De la peste negra, ¿no? Que diezmó prácticamente la población de Europa, población de Asia también, ¿no? Ahí tenemos, miren, enfermedades, ¿no? Y estas cómo se diseminaron o se propagaron por el comercio, porque ya los barcos te llevaban de un lado al otro lado, ¿no? Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el COVID-19, estando el primer caso que se dio en Wuhan, en China, y cómo llega acá al Perú, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí tenemos, miren, las enfermedades que se producían, que se han producido prácticamente en esos años, ¿no? La etapa etiológica que ya se ve acá, se inicia pues en el tiempo del capitalismo y la revolución industrial, ahí donde se descubre pues las bacterias, ¿no? Que eran las productoras de algunas enfermedades, ¿no? Y ahí es donde se descubre el bacilo de Koch también, ¿no? Y la etapa ecológica multicausal, donde realmente acá se demuestra que no solamente es una sola causa la que produce la enfermedad, sino hay varias causas, multicausal, multifactorial, ¿no? Por lo que existe un complejo binomio entre el hombre y el medio ambiente y el equilibrio entre la salud y la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, para que se produzca una diabetes, ¿no? Tiene que tener un componente posiblemente que se llama genético, tiene que tener, pues, que se llama la parte económica, ¿no? La parte del medio ambiente, donde realmente vamos a ver su alimentación, ¿no? Sus horas de sueño, sus actividades que realiza, todo esto, ¿no? Por eso te dicen multicausal, ¿ya? Si estos son, pues, haciendo un recuento histórico, son de las enfermedades que se producían anteriormente, ¿no? Que se produjeron y que produjeron eh, una gran mortandad ya antes de 1800. Ahí tenemos el sarampión, la viruela, la lepra y la plaga de la peste, ¿no? Acá, por ejemplo, la que se ha controlado y ya está en erradicación ha sido la viruela y la lepra, que también está controlándose. No es igual controlar como erradicar. Erradicar que ya no es, quiere decir que ya no tenemos casos. Y la lepra está controlándose, porque hay casos que se presentan de igual manera. Igual manera el sarampión, ¿no? Que se está controlando. Por ejemplo, acá el último caso que hemos tenido aquí en Lima ha sido en el año 2000. ¿Ya? Entonces estamos en proceso ahorita de erradicación del sarampión. ¿Ya? Y acá vamos a hablar algo del sarampión, ¿no? Que fue referida en la antigüedad por griegos y romanos, confundida con la escarlatina o la viruela, ¿no? Fue diferenciada en el siglo IX de la viruela y posteriormente Sydenham, miren, lo diferencia de la escarlatina, ¿ya? Panum en el siglo XVIII menciona su contagiosidad y su vacuna se usó en 1963. La vacuna del sarampión, mire, 1963, ¿ya? Entonces, antiguamente, ¿qué pasaba? La persona que le daba, como ya lo mencioné antes su compañera, le daba ¿qué se llama? El sarampión, ¿no? Que se llama, esta persona se quedaba inmune.
O sea, ya no presentaba el sarampión, ¿no? Entonces, las primeras epidemias acá se presentan en el Imperio Romano y en China, en 1800 y en el siglo XVIII y XIX, donde se presentan pues, grandes epidemias, ¿no? Y ahí es donde aparece, pues, Koplich, que detalla el enantema del sarampión. Y aparte de eso, pues, ve pues las manchas de Koplich, ¿ya? En 1529 llega el sarampión a América, siendo los aztecas, fíjense, los aztecas los primeros en tener la enfermedad y luego llega al Perú. Pero en Cuba, 2/3 de indígenas murieron por la enfermedad, especialmente los niños, ¿ya? Porque generalmente era pues en los niños que daba esta enfermedad, ¿ya? Por eso es que quizás en ese tiempo, cuando ya se comienza a descubrir las vacunas, se comienza a vacunar a la mayoría de niños, ¿no? Que se llama está comprendida dentro del calendario de vacunación. Y poco a poco se ha ido viendo a quienes más se pueden vacunar, ¿no? También tenemos la viruela, que era causada por el virus de la variola, que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 antes de Cristo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y durante varios siglos pues, sucesivos, epidemias han devastado la población, más que todo era la población de allá, pues, de Europa, ¿no? Después de afectar durante milenios el viejo mundo, durante la conquista de América es transmitida entre los indígenas, causando un colapso demográfico. ¿Quién lo trajo? Pues la trajeron pues prácticamente cuando vinieron a conquistar prácticamente las Américas, ¿no? En los incas acabará con el monarca Huayna Cápac y provocará pues la guerra civil, ¿no? Donde los dos hijos, ¿no? Que tenía, era que se llama Atahualpa y Huáscar, ¿no? ¿Ya? Y para reemplazar prácticamente la población que fue falleciendo y para poder trabajar, es que traen pues millones de esclavos africanos a las Américas, ¿no? Eso es prácticamente lo que sucede con la viruela, ¿ya? Ahora tenemos otra enfermedad que es la lepra, ¿ya? Estos casos son comprobados más antiguos de la lepra, se encontraron en momias egipcias que datan del siglo II antes de Cristo, ¿ya? Algunos autores insisten en que la lepra se originó pues en la India y fue llegada a Egipto por Alejandro Magno. Ustedes saben que Alejandro Magno fue un gran conquistador en aquellas épocas, ¿no? Que llegó a conquistar pues grandes territorios, ¿no? Y es el que prácticamente pues eh, los autores mencionan pues que él al ir conquistando algunas zonas, es que lleva prácticamente la lepra a esos lugares, ¿no? Y por eso es que se traduce pues en una epidemia también, ¿ya? En los años 1300, el saqueo de las casas de leprosos y las golpizas a los leprosos producidas como respuesta negativa por la situación de la epidemia, ¿no? A veces se ha encontrado, acá en Lima mismo, se han encontrado, ¿qué se llama? Cementerios dentro de las casas. ¿Por qué? Porque justamente por esto de las golpizas que a veces les daban a los leprosos, ¿no? ¿Ya? Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en la película, hay una película de Ben-Hur, ¿no? Cómo los leprosos se aislaban de las personas sanas, ¿no? Ellos iban a las grandes cuevas ahí prácticamente a morir, ¿ya? En 1874, Armado Hansen, en Noruega, país donde la lepra era epidémica, descubrió el bacilo productor de la enfermedad y demostró, como lo había sospechado, que la enfermedad era de carácter infeccioso. Porque antiguamente pues se pensaba que era pues castigo de Dios, era, ¿no? Por eso es lo que realmente no pensaban en eso, ¿no? Y acá pues Armand Hansen en 1874 ya descubre que realmente es una enfermedad infecciosa, ¿ya? Y ahí tenemos, fíjense, la lepra como realmente prácticamente te dejaba pues, como se dice, mutilado. Y estas son las enfermedades, pues, ¿no? Y las enfermeras iniciaron pues la Casa de los Leprosos y a partir de ahí se inició la construcción de hospitales, ¿ya? Esto ha sido en Francia, Italia e Inglaterra, ¿ya?
Menos del 10% de los expuestos desarrollaron. La lepra a nivel del Perú, vamos a ver, ¿no? Acá nosotros también hemos tenido bastantes casos, ¿no? Y esta enfermedad también tiene otro nombre, ¿no? El mal de Lázaro, ¿ya? Desde su ingreso con los españoles en el siglo XV y XVI, después del descubrimiento de las Américas, por eso les digo, ¿no? Siglo XIX y XX, la lepra fue pues transmitida desde el Brasil, siguió la ruta del río Amazonas durante la época del caucho. Ustedes saben que nosotros en la selva peruana pues tenemos bastante caucho, ¿no? Entonces por eso es lo que realmente estas personas que se comenzaron a contagiar, ¿ya? Y ahí tenemos cómo realmente se fue pues contagiando bastantes zonas, ¿no? Ahí tenemos San Martín, Apurímac, en Andahuaylas. Por ejemplo, en Andahuaylas también tenemos un leprosorio. En la zona de San Martín también tenemos, ¿no? Tenemos otro leprosorio, ¿ya? En aquellos años se han reportado casos en Huánuco, Cusco, Cajamarca, ¿no? Huánuco, ustedes saben que tiene selva, Cusco de igual manera y Cajamarca. Aún en el siglo XX se les enviaba a lugares apartados, eran la forma de recurrir a los afectados por esta enfermedad. Y ustedes ya les he dicho bien claro cómo realmente se aislaban estas personas. Muchas veces se iban a prácticamente, se aislaban y morían pues sin ningún tratamiento, ¿ya? Y estos son los casos notificados de la lepra, pues, en el año 2024, en la semana 45, fíjense. ¿Ya? De repente dirán, pues, que tenemos casos, sí hemos tenido casos, fíjense, ¿ya? Hemos tenido algunos casos en nuestro país en el año 2024, ¿ya? Casos confirmados, casos probables, ¿no? Y ahí están las zonas, miren, Alto Amazonas, Jaén, ¿no? ¿Ya? Y este es en toda la zona, prácticamente zona de la selva, ¿ya? En la zona de la selva, ¿ya? Y esta es la incidencia acumulada, ¿no? Los casos nuevos que se vienen presentando y la población en riesgo de cada zona, ¿ya? O sea, el número de habitantes de esa zona, por ejemplo, de la zona de Jaén, Chontalí, esa es la población de 10.585. Entonces, toda esta población prácticamente está en riesgo de poder presentar la, esta enfermedad, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta. Tenemos otra enfermedad que es la peste, ¿no? Que es una enfermedad, pues, que realmente lo narran, pues, en la Biblia también, ¿ya? En el primer libro de Salomón, de Samuel, perdón. Esta es una de las primeras pandemias de la peste bubónica que se origina probablemente alrededor del año 532 después de Cristo en Egipto y se extendió por el oriente. Llegó a Turquía, Constantinopla y Grecia en el año 541. Y esto es por la misma situación, pues, del comercio que comencé a aperturar y las guerras que tenían las conquistas, todo eso, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente. Y acá, miren, ocasionó, pues, miren, la peste ocasionó la muerte del 50% de la población de esa época. Ya fue una de las, que se llama de las pandemias o epidemias que realmente diezmó la población bastante grande, ¿ya? También se le llamaba la muerte negra, ¿ya? Y esta cursa, pues, por dos tipos, ¿no? La peste bubónica, que es contagiada, pues, por las pulgas infectadas, que viene a ser como el vector, ¿no? Las pulgas infectadas. Y esta mata a más de la mitad de sus víctimas en una semana. Fíjense, más de la mitad de sus víctimas en una semana. Y la neumónica, que es una neumonía, que se disemina por la tos y saliva de los infectados. Y las personas infectadas fallecen dentro de las primeras 24 horas. O sea que es fulminante prácticamente esta de la peste neumónica. ¿Ya? ¿Ya? Miren, fíjense, en esta se presentan bubones, por eso se llama la peste bubónica, y la neumónica ataca pues prácticamente todo el aparato respiratorio, ¿no? Entre 1342 y 351, más de 23 millones de personas murieron, miren, en París. El suelo era tan putrefacto que la tomaba descomponer un cuerpo 9 días, fíjense. 9 días, en 9 días recién se descomponía prácticamente la persona que estaba muerta. Prácticamente estaban pues en las calles, ¿no?
En un periodo de 100 años, la peste mató, miren, al 10 a 15% de cada generación. Europa en 300 años aproximadamente pudo recuperar su población, ¿ya? Fíjense. Otras pandemias que se han venido presentando a nivel del mundo, pues, ¿no? ¿no? Ahí tenemos la plaga de Atenas en el año 430, en la región de Atenas, como bien claro lo dice, la peste antonina en 165 años antes de Cristo, la plaga de Justiniano, ¿ya? La peste negra, años 1346 y 1361, ahí donde se pierde pues un tercio de la población, es decir, más de 20 millones fallecieron. Y tenemos también la viruela, 1518, afectando Europa, Caribe, México y América Central. ¿Ya? También tenemos pues la sífilis, ¿no? Que es otra enfermedad infecciosa, ¿no? Llevada del Nuevo Mundo a Europa por Colón, ¿ya? No es, las otras enfermedades, como ustedes han visto, han traído los españoles, ¿no? Los que conquistaron prácticamente las Américas. Pero la sífilis, es llevada de acá, de esta zona, de las Américas, ¿ya? A Europa, ¿ya? En el siglo XVI, en Europa causó un gran temor por su diseminación, dando lugar a la desaparición de los balnearios públicos, ¿ya? Un tratamiento inadecuado a base de mercurio dio lugar a la muerte por intoxicación mercurial. Es que realmente, miren, antes el tratamiento de la sífilis era pues con el mercurio, a base de mercurio, ¿ya? Pero había pues lo que nosotros ahorita le llamaríamos, que se llama una reacción adversa, era la intoxicación mercurial, y por eso fallecían las personas. Y ustedes se han dado cuenta ahorita, a la actualidad también, dentro de las vacunas, hay un, hay un componente mercurial para las vacunas. Por eso es que muchas veces han dicho, no, ¿para qué les van a poner la vacuna? Justamente por el mercurio, pero ya se ha hecho un estudio correspondiente que la cantidad de mercurio que tienen las vacunas es mínimo, que no te va a hacer nada. ¿Ya? El saludo por besos en la sífilis, miren, se reemplazó por el de las manos. ¿Ya? Fíjense las cosas que le daba la sífilis en esos tiempos, ¿no? Y a la actualidad todavía la tenemos esa enfermedad. Ustedes se han dado cuenta a veces por qué te piden cuando te vas a casar, ¿no? Cuando se van a casar, les piden pues el RPR, ¿no? Y dentro de eso está el examen de sífilis. Y a veces cuando sale uno de las parejas que está infectado con sífilis, ese matrimonio no se lleva a cabo. ¿Ya? Porque esta es una enfermedad, pues, que aparece y reaparece, ¿ya? Aparece y reaparece. Entonces, el tratamiento tiene que ser exhaustivo, ¿ya? Y así mismo tenemos en lo que es la gripe, ¿ya? Un ratito, por favor. Un momento. Bueno, yo creo que ya hasta ahí nomás vamos, ya no vamos a admitir, porque realmente acá la situación es que no dejan concentrarse. ¿Ya? Este es el último que ya no vamos a dejar a nadie, por favor. Ahora, por los antecedentes mencionados, se establece un contexto de respuesta a lo que en el siglo XX da inicio a que, miren, la creación de la Oficina Sanitaria Panamericana, ¿no? La OPS, en 1902, miren, ¿cuándo se ha creado? La promulgación del Código Sanitario Panamericano, ¿ya? Esto es con el fin, pues, de evitar de que las enfermedades se diseminen, ¿no? Y se adopten algunas medidas. Y se hubiese aplicado cuando apareció que se llama el COVID-19, no hubiésemos tenido toda esa diseminación que hubo a nivel mundial, ¿ya? Y acá nos hablan pues de la adopción de la meta global de salud para todos. Era para el año 2000. Hemos pasado ya cuántos años y seguimos con los mismos problemas ahorita, quizás más agudos, ¿no? Ahora, la estrategia de atención primaria de la salud, la APS, ¿ya? En 1977, 1978, con lo que es que se llama Alma Ata, ¿no? Son reflejo del compromiso histórico de nuestras sociedades por la salud pública en la actualidad, ¿no? Entonces, fíjense de todo lo que hemos estado hablando, miren, la epidemiología moderna en la actualidad, pues se puede distinguir tres grandes eras, ya cada una de ellas con su paradigma dominante, y acá lo vamos a ver, era de la estadística y el paradigma
miasmático, ¿no? Que donde hablaba pues, de todo lo que es la hediondez que se producía, dice enfermedad. La era de la epidemiología de las enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano, ¿no? Que solamente decían que la enfermedad se producía por un microbio. Ya no era, como le digo, no asumían de que era de otras cosas. Y la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo. Ahorita nosotros estamos prácticamente en camino a un perfil epidemiológico de enfermedades crónicas. ¿Por qué razón? Ustedes están viendo, ¿ya? Ustedes están viendo cómo están apareciendo, por ejemplo, mucho más casos de diabetes, de problemas de cáncer, enfermedades renales, de enfermedades que se llama neurológicas, todo esto, ¿no? Eso son las enfermedades prácticamente, pues, esas son las enfermedades, como les vuelvo a repetir, las enfermedades crónicas, ¿no? Y ese es el perfil que nosotros estamos viendo ya, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una transición epidemiológica, porque estamos dejando atrás todas las enfermedades infecciosas, ¿no? Las enfermedades infecciosas, ¿no? Como ya hemos visto, cuántas enfermedades infecciosas que a la actualidad, pues, existen, pero ya por medio de la vacunación en edades tempranas prácticamente se está controlando todo eso. No así las crónicas, ¿no? Que a la actualidad pues está en un aumento a la actualidad. Y así tenemos, miren, la era de la estadística sanitaria y el paradigma miasmático, ¿no? La enfermedad en la población se atribuye a las emanaciones hediondas, como les decía, del miasma, de la materia orgánica, ¿no? En el agua, el aire y el suelo. Ya el control de la población se concentra en el saneamiento y en el drenaje. ¿Ya? Eso es lo que hablan en cuanto a la era de la sanitaria. Y en la era de la epidemiología de las infecciosas, donde hablan pues de los microbios, los postulados de Koch plantean que la enfermedad en la población se atribuye a un agente microbiano, único y específico, nada más. ¿Ya? Y de igual manera, la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo, ¿no? Donde vamos a ver cómo la enfermedad en la población se atribuye a la interacción producida por la exposición y susceptibilidad de los individuos a múltiples factores de riesgo. ¿Ya? No solamente vamos a hablar de un solo factor, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de la epidemiología? Primeramente es determinar la magnitud, la distribución y la frecuencia de los fenómenos de la salud de enfermedad. Ya, eso es lo que vamos a ver como un primer propósito. Un segundo propósito es identificar y determinar factores causales y de riesgo que intervienen en estos fenómenos, ¿no? Ya, esto se realiza por estudios causales o analíticos, comparados en expuestos o no expuestos, ¿ya? Y también en aplicar medidas correctivas factibles de emplear y que sean conducentes a lograr el control o erradicación de estos fenómenos. A la actualidad, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho con la polio? Se ha erradicado. Entonces ha aplicado medidas correctivas que han sido medidas factibles, ¿no? Uno ha sido la vacunación, otra es la vacunación que se llama de todos los menores de un año, más sus vacunas que tiene de refuerzo, entonces con eso prácticamente estamos controlando y erradicando algunas enfermedades, ¿no? Algunos daños, ¿ya? Y esto ha hecho que se prolongue pues la vida, ¿no? Que la esperanza de vida que antes era de 45 a 50 años, ahorita estamos llegando en algunos lugares hasta 80 años, ¿no? De esperanza de vida, ¿ya? Entonces, es importante por eso conocer todo esto mediante la epidemiología, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos, no? Ya hemos hablado de los propósitos, vamos a ver de los objetivos. Primeramente es estudiar la aparición, distribución y desarrollo de las enfermedades. Hay que ver cuándo aparece, cómo se ha distribuido, ¿no? Y cómo se ha desarrollado esta enfermedad, ¿ya? Y también nos invita es a describir el estado de la salud de las poblaciones, porque si nosotros simplemente vemos una población que no tiene agua potable, que de repente que se llama, no hay recojo de basuras, basta con esto nosotros podemos, con esta observación, podemos ver y plantearnos una solución, ¿ya? Ese es el objetivo de la epidemiología. Conocer ampliamente el concepto de epidemiología para determinar las causas de una enfermedad. Así es. Nosotros no solamente vamos a decir, por eso les decía siempre en el otro día, de que realmente no solamente es que venga el paciente a mi consultorio y me dice, doctor, tengo dolor de cabeza, le doy su paracetamol y que se vaya a su casa. No,
No, señores, hay que conocer, por eso se dice las causas. ¿Por qué causa le está doliendo la cabeza? ¿Ya? Así, cuando venga con un dolor, con un cólico abdominal, hay que ver por qué le duele el abdomen, qué comió, qué problemas tiene. Ya ustedes van a ver semiología también el próximo ciclo, y ahí les enseñarán a ver, a buscar los signos, por qué le duele ese estómago, ¿no? Entonces, ese abdomen. Entonces, por eso les digo, el objetivo es determinar cuál es la causa de las enfermedades, de la enfermedad, ¿ya? Y ahí vamos a hablar, pues, prácticamente de la epidemiología analítica, ¿ya? Y lo otro es identificar grupos de riesgo y las estrategias de intervenir para cortar la cadena epidemiológica y controlar la enfermedad. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, cuando en el COVID? ¿Quiénes primeramente se vacunaron? Se identificó los grupos de riesgo, ¿no? Que eran más proclives, que eran más susceptibles a presentar el COVID, ¿no? Por eso es lo que se identifica, ¿no? Y eso es, pues, prácticamente para controlar y cortar la cadena epidemiológica. Y eso es nosotros hacemos en muchas enfermedades. Por eso nosotros es importante es conocer la cadena epidemiológica, cómo realmente una persona se contagia, cómo realmente esta persona va a presentar la enfermedad, ¿ya? Por eso es la que nosotros en el COVID, ¿por qué utilizábamos la mascarilla? Para cortar la cadena epidemiológica, ¿no? Prácticamente cortábamos el eslabón, la puerta de entrada y la puerta de salida, ¿no? Porque la mascarilla nos protegía tanto del virus, ¿no? Que lo podíamos respirar y expirar. Y la mascarilla prácticamente cortaba ese eslabón, ¿ya? Por eso es importante, les digo, esto de los objetivos de la epidemiología, ¿no? Tenemos la aplicación. ¿En qué aplicamos? Es para proporcionar datos necesarios para la comprensión de la etiología de la salud y la enfermedad. Exacto. Nosotros tenemos que conocer quién está produciendo la enfermedad, quién está produciendo el desequilibrio entre el huésped, entre la actividad ecológica, ¿no? Para nosotros ver la enfermedad. Identificar también los probables factores causales y verificar en forma metódica y experimental su relación con el problema. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la metodología de la investigación. Porque ¿de dónde nacen todo lo que es los trabajos de investigación? Por la simple observación muchas veces. Por eso el médico, y les vuelvo a repetir, el médico tiene que ser muy observador, muy observador. Si nosotros, el día que llegamos a nuestros serums, estamos llegando al sitio donde nos toca, nosotros tenemos que ir observando dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, de ahí nacen las investigaciones, ¿ya? Otra aplicación es evaluar el impacto producido por las medidas correctivas. Eso es así. Fíjense, después de esto de que ha estado pasándose el COVID, se ha evaluado todo esto si las medidas que se aplicaron, las medidas preventivas que se aplicaron, tuvieron un gran impacto o no tuvieron impacto. Y como ustedes se están dando cuenta ahorita que la vacunación ha producido un gran impacto, ¿no? Porque las personas han vuelto a su normalidad, ¿no? Después de haber pasado prácticamente 3 años, ¿ya? Y también nos permite promover la utilización de conceptos epidemiológicos en la administración de los servicios de salud. Así es. Nosotros no simplemente la epidemiología la podemos utilizar, por ejemplo, en situaciones de salud, ya de decir, bueno, esto es esto. Nosotros también en la parte administrativa podemos ver, ya. De repente, pues, ¿qué está pasando, por decir, con el servicio de admisión? ¿Qué está pasando con el servicio de caja? De repente se demoran, de repente maltratan al personal, todo. Eso, todo esto nos ayuda la epidemiología. Ahí vamos a aplicar, ¿ya? También, miren, determina los hechos que dan consistencia a las hipótesis desarrolladas. Nosotros nos planteamos una hipótesis, ¿no? De decir, todas las personas que toman agua sin hervir están presentando diarrea. O de repente las personas que toman agua sin hervir y cogen de una sequía están en riesgo de presentar, por decir, diarreas. Es mi hipótesis, ¿ya? Y voy a remarcar esto, ¿ya? Completar cuadros clínicos, así es. Por ejemplo, cuando empezó el COVID, solamente se pensaba en la fiebre, ¿no es cierto? En la tos.
y el malestar general. Después, ¿qué se fue identificando? ¿Qué más pudimos ver? Y había anosmia, había pérdida del olfato, pérdida del sabor, ¿no? Se fueron incrementando, identificando otros cuadros, otros signos al cuadro clínico, ¿ya? Describir la historia natural de la enfermedad también. Nosotros vamos a ver cómo empezó la enfermedad hasta su final. Ese es para describir cómo fue presentándose la sintomatología, la signología de estas pacientes. Describir las condiciones del estado de salud de las poblaciones de igual manera. Valorar pruebas diagnósticas, estudio y control de los brotes epidémicos, ¿no? Cómo vamos a controlarlos. La priorización, qué es lo que vamos a priorizar, ¿no? Hay que evaluar, por ejemplo, las estrategias sanitarias, si están funcionando bien o no están funcionando, o están causando buen impacto o no están causando impacto, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Identificación de los mecanismos de transmisión. Como ya les decía, las cadenas epidemiológicas. ¿Qué está pasando con este mecanismo de transmisión, no? ¿Cómo puedo controlarlo, no? Si yo identifico el mecanismo de transmisión, por ejemplo, el dengue, ¿no? Donde hay una mayor cantidad, pues, de zancudos o de mosquitos aedes, entonces ahí tengo que actuar. Y estoy actuando frente al mecanismo de transmisión, ¿ya? Y el estudio de la probabilidad de los riesgos individuales también, ¿ya? Entonces, miren, todas son las aplicaciones de la epidemiología, fíjense. De igual manera, evaluar eficacia de intervenciones sanitarias, ayudar a la enseñanza en todos los ámbitos, en toma de decisiones de política de salud y planificación de salud. La medicina moderna, especialmente la basada en evidencia, está basada en los métodos de la epidemiología, ¿ya? Medir tratamiento de fármacos, así es, ¿ya? A la actualidad, por ejemplo, en TBC había medicamentos que actuaban muy bien hasta hace 10, 15 años atrás, pero ahora ya esos medicamentos han pasado ya, como se dice, se ha retirado del pool de medicamentos de TBC. Ahora están apareciendo nuevos medicamentos, ¿no? Y la evaluación de los servicios médicos. Así es, nosotros mediante esto podemos ver cómo está funcionando un establecimiento de salud, ¿no? La epidemiología como ciencia comprende, miren, tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? El estudio de los determinantes, por qué se produce la enfermedad, ya desde el conocimiento hasta la parte clínica, ya es lo que tenemos que hacer. El análisis de la situación de salud le corresponde a un diagnóstico de la población. ¿Nosotros podemos hacer un diagnóstico de la población? Sí, podemos hacer un diagnóstico de la población, ¿ya? Porque comenzamos a observar, preguntamos cuánto es nuestra población, si hay agua potable, no hay agua potable, si la población es alfabeta, cuántos niños hay, ¿no? Entonces estamos haciendo un análisis situacional de salud, ¿ya? ¿No? Evaluación de tecnologías y procesos en el campo de la salud también, ¿ya? En relación de medidas preventivas, prestación de servicios y resultados, ¿no? O sea, cómo vamos a ver la parte, pues, preventiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a educar a la población, vamos a poner agua potable, cómo vamos a llegar a poner esa agua potable, mientras tanto que hagan hervir el agua, ¿no? Son situaciones que nosotros tenemos que ver en esto de las situaciones, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, quizás el que ha leído a Jon Snow, ¿no? Cómo realmente hizo ese estudio epidemiológico de investigación, los de arriba y los de abajo, ¿no? Que tomaban agua, unos tomaban agua contaminada y los otros no. Y con eso cortó prácticamente, eh, eh, salvó prácticamente a la población en cuanto a tomando medidas preventivas en Inglaterra, ¿no? Y ahí cortó el cólera prácticamente, ¿ya? Y es lo que se hizo acá en el Perú también en cuanto al cólera en 1991, ¿ya? Y los tipos de epidemiología, ahí tenemos la epidemiología social, que estudia pues cómo la sociedad y las diferentes formas de organización influyen en el proceso salud-enfermedad. Estudia los determinantes, la distribución y frecuencia de las enfermedades. Y la genética, ¿no? Que estudia la relación existente entre factores genéticos y su interacción con factores ambientales en la etiología de la enfermedad, ¿ya? Y la molecular, que estudia los factores de riesgo genéticos a nivel molecular y ambientales en relación a la etiología, distribución y prevención de la enfermedad, ¿ya? Acá, por ejemplo, se está viendo ya en TBC, en esto de la epidemiología molecular, para ver por qué unas personas se enferman, se complican mucho más y otras personas no, ¿no? Entonces, están viendo molecularmente
el vacío. ¿Ya? En la clínica, que investiga la calidad de los procedimientos, la eficacia de los tratamientos y los factores pronósticos. ¿Ya? Si yo hago una buena clínica, hago un buen diagnóstico, voy a ver cuál es la eficacia del tratamiento que le voy a dar. ¿Ya? Y de acuerdo al tratamiento y de acuerdo a la clínica que estoy viendo, voy a ver, a pronosticar cómo va a ir este paciente, cómo va a evolucionar. Y laboral también vamos a ver, que estudia la distribución y frecuencia de los problemas de salud relacionados con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el laboratorio, proclives a qué contagios tienen ellos. El médico, a qué contagios tiene, ¿no es cierto? Todo esto es la salud laboral. Y la salud ambiental, que estudia el efecto de la contaminación ambiental sobre la salud, ¿no? Midiendo el daño y riesgo expuesta por la población debido por el tiempo de la exposición. ¿Ya? Ahora, los enfoques teóricos de la epidemiología, tenemos que existe un problema en el cual es el poder de investigar qué causó la enfermedad y cómo se propagó, ¿no? Por eso les decía, importante es no solamente dar tratamiento a la sintomatología, sino ver por qué se produjo la enfermedad. Por eso se dice pues, que la persona hay que estudiarla, no simplemente hay que tratarla, sino hay que estudiarla para hacer un buen tratamiento. ¿Ya? El estudio de las manifestaciones colectivas de la enfermedad, hay que ver. El estudio del medio ambiente y las condiciones de vida de la enfermedad, así es. Y el estudio de la historia social, ¿no? Y esos son enfoques teóricos importantísimos para ver esto del problema de la enfermedad. Y estos son los usos de la epidemiología, como ven, el control y prevención, conocer las causas de propagación, investigaciones etiológicas, ¿no? Y ahí están pues sus compañeros, ¿ya? Pero esto lo hicimos, estuvimos viendo cuando en el dengue y en la vacunación también, ¿ya? Esos son compañeros de otras promociones anteriores, ¿ya? Los usos de la epidemiología, miren, ¿a dónde nos lleva? A la descripción de la historia natural de la enfermedad, como donde vamos a completar cuadros clínicos, que ya lo hemos visto, ayudar a la predicción del pronóstico, definición de rangos de normalidad o valores esperados, ¿no? Por ejemplo, en esto de la historia natural es importante. Si yo diagnostico tempranamente, voy a tener un tratamiento oportuno, ¿ya? Y va a haber menos complicaciones. ¿Ya? Eso es lo importante en esto de la descripción de la historia natural. Y la medición de salud, según niveles de la población, ¿no? Hay que ver los requerimientos de los servicios de salud. Porque todas las poblaciones no son iguales, son realidades diferentes, son costumbres diferentes, ¿no? Entonces, creencias diferentes. Entonces, hay que planificar requerimientos de servicios, detección de tendencias, incidencias y prevalencias de qué enfermedades. Por eso es necesario que nosotros conozcamos también lo que es geografía, ¿ya? Porque muchos de nosotros de repente el día que terminemos de estudiar nos mandan a hacer, nos van a mandar por decir a la selva, a una zona, otra zona diferentes, que son diferentes. Las realidades son diferentes de nuestro país, de nuestro Perú a la actualidad. Identificación de patrones de las enfermedades, identificar grupos de riesgo en población, determinar el estado de salud de la población, ¿no? También un tercero es identificar determinantes de las enfermedades, donde vamos a ver las asociaciones de dependencia estadística, determinación de factores condicionantes de cambios de la salud. ¿Ya? Control de prevención de la enfermedad también, ¿no? Hay que eliminar, hay que proteger y hay que modificar el estilo de vida. Eso es importantísimo. ¿Ya? Y selección de métodos de control y prevención, ¿no? Hay que identificar los grupos de mayor riesgo mediante estudios descriptivos, identificación de factores cuantitativos, estudios analíticos, y realizar evaluación de los servicios de salud y de la tecnología médica, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, acá eh, vamos a comprar un equipo de rayos X o un equipo de ecógrafo, cuando de repente en esa población solamente tenemos 3 o 4 gestantes, o de repente tenemos, que se llama una población mínima de 100, o de 100 viviendas, ¿no? Entonces, por eso hay que evaluar estos servicios de salud, ¿ya? Las funciones de la epidemiología moderna es determinación de riesgos en enfermedades infecciosas como en crónicas y degenerativas, ¿no? Identificación de marcadores de enfermedad, ahí tenemos. Comprensión de la dinámica general de la enfermedad en relación a la edad, el sexo, el tiempo y la sociedad, ¿no? Porque hay enfermedades, pues, que se producen en menores de 1 año, hay enfermedades que se producen en los adolescentes,
Hay enfermedades que mayormente se producen en la edad, pues, adulto joven, en la edad de la, que se llama de la tercera edad, y del sexo de igual manera, ¿no? Enfermedades que presenta la mujer y enfermedades que presenta el varón, ¿no? Esa es la dinámica general de la enfermedad que tenemos que ver también. Ya, el diseño y evaluación de la respuesta de la sociedad a los problemas de salud. Cómo realmente la población se va a reunir, se va a organizar para identificar sus problemas y tratarlos también, ¿ya? Y solicitar pues, recursos necesarios para poder atender todo esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver como médicos, ¿ya? Porque no simplemente sentarnos en el escritorio y decir, bueno, tú tienes esto y esto, ¿no? Sino, fíjense, todo lo que podemos hacer. El campo de la salud es bastante amplio, ¿ya? Los estudios epidemiológicos, ¿no? Tenemos ahí la epidemiología descriptiva que realiza de la descripción de la distribución de la enfermedad. Epidemiología analítica tiene como principio el examen de las hipótesis en base a un diseño que asegura la recolección sistemática y específica de información. Y en la epidemiología experimental realiza reproducción planeada de la experiencia para probar fehacientemente la hipótesis sometida al estudio analítico, ¿no? Ese es en cuanto a los tipos de estudio epidemiológico, y ahí vamos a tener, ¿no? La investigación en epidemiología, investigación situacional, ya observacional descriptiva, el uso de diagnóstico de la salud de la población en salud de enfermedad. Vamos a ver, donde vamos a ver las variables, lugar, tiempo y persona, ¿no? Como ya les dije, es en la triada ecológica, ¿ya? Y la investigación causal, explicativa y analítica experimental, ¿ya? Donde vamos a ver las hipótesis. Investigación operacional diseñada para controlar problemas de salud y enfermedad. Tenemos la investigación evaluativa, ¿ya? Mide impacto en la población a través de servicios de salud y programas de control, ¿no? Por eso nosotros trimestralmente o semestralmente o anualmente se está viendo los servicios de salud, evaluando, ¿ya? Y ahí tenemos algunas investigaciones que se ha hecho, ¿no? El sustento teórico de la epidemiología tenemos acá. Concepto de salud-enfermedad, causalidad, historia natural, el proceso endémico, proceso epidémico, ¿no? Los conceptos y teorías de todo esto del sustento teórico epidemiológico, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos? Tenemos el concepto ecológico, ya les he dicho, que existe una interacción entre el hombre, ¿no? El ambiente físico, químico, biológico. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener factores ambientales, factores físicos, factores químicos, factores biológicos. El factor físico, por ejemplo, el ruido. Muchas personas, cuando pasan los decibeles, la audición va a tener problemas en la audición. En la parte química, ¿no? Muchas veces los que trabajan con químicos, ¿no? Con sustancias químicas, se producen algunos problemas, ¿no? Y el enfoque social, hay que ver la salud de la población y condiciones sociales, la economía, cómo vive la población, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones sociales dentro de la economía, los hábitos, todo eso? Y ahí la causalidad, que existe múltiples causas, las cuales producen enfermedad, ¿no? Hay que ver la causa y el efecto. ¿Cómo se produce la enfermedad? ¿No? A ver, un ratito, por favor. Entonces, acá tenemos el método científico, que es de ciencia, que viene a ser la ciencia, que es el conjunto de conocimientos que recurre, fíjense, al método científico para desarrollarse y dar respuesta a preguntas esenciales para abordar un problema, ¿no? ¿Por qué y para qué? Ya, son dos preguntas que nosotros tenemos que hacer. Ya, estas son las preguntas esenciales para abordar un problema. ¿Ya? ¿Por qué se produjo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer y para qué vamos a hacer? El método científico, miren, es el ordenamiento inteligente de una serie de preguntas de tal forma de poder lograr un resultado que sustente una respuesta, que sea inteligente, válido, es decir, que se mida, ¿no? Tiene que ser medible, tiene que ser pertinente, que esté relacionada con lo que se esté midiendo. ¿Ya? El método epidemiológico
Ahí que es el método científico aplicado a las comunidades o a la población para evaluar cualquier problema de salud o enfermedad. Al plantear una investigación hay que decir el porqué de dicha investigación, es decir, hay que justificar el método epidemiológico, ya que este nos sustenta la necesidad de desarrollar ciertas áreas de la medicina, enfatizando distribución y frecuencia de enfermedades para optar las mejores medidas con control de la enfermedad en relación a la investigación. Ese es el método científico, ¿ya? El método epidemiológico. ¿Ya? Y ahí tenemos el método epidemiológico. Mira. La observación de la realidad, nos vamos a plantear las hipótesis, hay que verificar si los datos, ¿no? Y la hipótesis hay que darle una validez. Nuevamente vamos a pasar con los resultados, vamos a ver, a estudiar los resultados, analizarlos, aceptarlos o rechazar la hipótesis, ¿no? Después de haber analizado los resultados. Y con todo esto vamos a ver una nueva evidencia para elaborar nuevas hipótesis, ¿ya? Y esa es la realidad, por ejemplo. Estudios observacionales. Miren, corte prospectivo, retrospectivo, ¿no? El prospectivo quiere decir hacia el futuro, vamos a hacer el estudio. Y lo retrospectivo, vamos a ver qué pasó en el pasado. Eso hay que tener presente. Casos y controles, tenemos que puede ser un transversal, si yo lo hago en 4 días, bueno, ahí quedo ya, es el estudio. Y el longitudinal lo dejamos a largo tiempo, ¿ya? Y ahí tenemos los ecológicos, serie de casos, reporte de casos, investigación de servicios de salud. Y en cuanto a la experimental, tenemos ahí animales de laboratorio, ¿no? Y esto lo están haciendo de repente en farmacología, ¿ya? Y los cuasi experimentales, que son el ensayo comunitario, ¿no? ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué investiga la epidemiología? Vamos a ver, observa, busca, analiza, revisa, experimenta y aplica, y interpreta y propone. ¿Qué eso es lo que nosotros a dónde vamos a llegar? Nosotros observamos, buscamos el problema, lo analizamos, revisamos, ¿no? Una vez que ya hayamos revisado, vamos a experimentar, vamos a aplicarlo, ¿ya? Una vez aplicado, vamos a interpretar y a proponer las cosas. Cómo realmente se produjo todo este problema, ¿ya? Y ahí tenemos el proceso de investigación, ¿no? Nosotros siempre a veces tenemos una idea, ¿ya? Una idea. Esta idea la vamos a producir a plantear en un problema. Planteamos el problema y planteamos nuestra hipótesis. Es lo que les decía antes, ¿no? De esto del agua que consumimos, ¿no? Y ahí hacemos el diseño epidemiológico, ejecutamos el estudio, ¿ya? Una vez que ejecutamos, vamos a hacerlo, buscamos los resultados y hacemos una discusión de todos los resultados que hemos encontrado. Y esto lo vamos a traducir en la ciencia. Y es lo que se hace en todo trabajo de investigación, ¿ya? Los momentos durante el proceso de investigación epidemiológica, ahí tenemos momentos, el planeamiento, ¿no? Donde vamos a trazarnos el problema, vamos a trazarnos la hipótesis, donde vamos a plantear los objetivos y el diseño. Dentro de los objetivos, fíjense, siempre tiene que haber un verbo, tenemos que poner el tiempo, ¿no? Y el lugar. Son 3 cosas importantes que tiene que tener el objetivo que les acabo de decir, ¿ya? El tiempo, el lugar y la población, ¿ya? Y el diseño con lo cual vamos a hacer. De repente va a ser un trabajo transversal, vamos a hacer un descriptivo, observacional, descriptivo, transversal, punto. O de repente es un analítico, ya pues. Entonces son situaciones que nosotros nos vamos a trazar en los productos del planeamiento. En la ejecución, donde vamos a buscar los datos, después de los datos, los resultados, una vez obtenidos los resultados, vamos a hacer un análisis y vamos a concluir, ¿ya? Y la comunicación, ¿no? En los momentos. Ya tenemos el informe final y hacemos la discusión correspondiente, ¿ya? Los formatos de proyección de proyectos, ahí tenemos, miren, título, planeamiento del problema, estado de conocimiento, formulación de objetivos, hipótesis, variables, ¿no? Todos estos son formatos de proyectos de investigación, ¿ya? Otro igual, de igual manera, ¿ya? El proyecto de investigación según la Dirección General de Epidemiología, que es la que nos pide a la actualidad, ¿no? La Dirección General de Epidemiología. Ahí tenemos título, resumen, planeamiento del problema, justificación, marco teórico, ¿no? Son prácticamente 17 puntos.
17 años. Entonces tenemos la investigación epidemiológica. Vamos a ver la definición del problema. ¿A quiénes afecta? ¿A cuántos? Si la prevalencia es baja, no será necesario investigar o si existe un brote. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo general? Como les decía, la definición del problema, ¿no? Acá es cómo nos vamos a plantear el trabajo de investigación. Formulación de una hipótesis dependiendo si es analítico o descriptivo. ¿Ya? La descripción del problema, uso de datos bibliográficos. Formulación de hipótesis del problema, ¿no? Se realiza luego de tener la información y descripción del problema. Tema de estudios analíticos, hipótesis no descriptivos, ¿no? La definición de, la definición de propósitos y objetivos. Propósitos, fines generales, persigue el investigador. ¿Qué es lo que que estoy persiguiendo con el trabajo que voy a hacer? El objetivo general, como les decía, finalidades del estudio. ¿Ya? Se dimensiona, cuantifica el problema, medir a cuántos afecta una enfermedad. ¿Ya? Objetivo, es como les decía ese día en la práctica, ¿no? Si, ¿cuál es mi población que yo tengo acá que hemos hecho la encuesta? ¿Cuántos de ellos no se han hecho vacunar? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Ya? Vamos a cuantificar el problema que tenemos ahí. Los objetivos específicos, los que se pueden desprenderse de los anteriores, o sea, del objetivo general, y que acotan el objetivo general. La elección del diseño y método, hay que ver qué técnica, ¿no? ¿Qué método o procedimiento voy a hacer? Depende de lo que quiero lograr teniendo en cuenta ventajas y desventajas. ¿Cómo se va a aplicar? Definición del universo, cuál es la población que voy a tomar para el estudio y la determinación de las unidades en medidas y observación. Porque todo en medicina es medir, ¿ya? Todo en medicina se mide, ¿ya? Diseño de la muestra que se utilizará, instrumentos que se utilizarían, tiempo al cual se repetirán las observaciones, puede ser semanal, mensual, hora en especial. Así es. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, a este establecimiento de salud, eh, mayormente los cortados, ¿a qué horas vienen? Para cirugía. Vienen entre las 5 y las 6 de la tarde. Se puede hacer, o sea, buscar las horas en especial. ¿Ya? De repente, si quiero ver semanalmente cuántos casos se presentan, por decir, de tos ferina, ¿no? O de infección respiratoria aguda, semanal, ¿no? Definición del método de recolección de información, que puede ser indirecto mediante los registros y fichas o cuestionario enviado al encuestado. Y la directa es la entrevista que yo converso con él, con el paciente, ¿no? Y los indirectos es sacar, pues, por ejemplo, de todos los registros de las historias clínicas, ¿no? De ahí voy a sacar, esos son los medios indirectos. Y la definición de términos, que es usar un lenguaje universal, si no hay que definir términos. Y el cronograma de la investigación se debe determinar el tiempo completo que demore el proceso completo de la investigación. Es una descripción cronológica de la investigación. ¿Ya? ¿Qué investiga la epidemiología? La distribución y frecuencia de los marcadores de enfermedad, las formas de control de las enfermedades, las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para atender todos estos eventos, y para su operación, la epidemiología combina principios y conocimientos generados por las ciencias biológicas, sociales y aplica metodologías de naturaleza cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? Y esto es lo que les decía que cada uno de ustedes tiene que tener, que han presentado el día de hoy, son noticias que han impactado, son noticias que realmente nos ayudan mucho a ir a nuestra formación. ¿Ya? Bueno, hasta acá hemos terminado el día de hoy la clase. Vamos a pasar lista, ¿ya? Por favor.